Del lado de la gente nací solo, porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Hace unos 20 años en la República Argentina se produjo un crimen mafioso, el del fotógrafo José Luis Cabezas, que en ese entonces trabajaba en una importante revista periodística de la Argentina. Se armó una movida muy grande en ese momento, en plena época neoliberal, y se instaló un eslogan que decía: no te olvides de José Luis Cabezas. Me parece que aquí hoy en Bolivia, en 2016, no tenemos que olvidarnos de Rodolfo Illanes. Y por eso hoy en este especial de los viernes de Ojo con los Medios queremos detenernos en dos escenas que creo que son importantes y se le dieron poca relevancia. Una es la interpelación a los ministros de Minería y Gobierno, César Navarro y Carlos Romero, quienes aportaron datos muy contundentes acerca de las intenciones detrás de este también crimen mafioso, podríamos decirle, creo que sin temor a equivocarnos. Vamos a hacer una cosa, hagamos aquí un pequeño corte y vamos a ver unos 20-25 minutos de esa interpelación a César Navarro y Carlos Romero, sin relato, cortes de ellos, aportando los datos más trascendentes que muestran cuáles son las intenciones detrás de este crimen. Y luego hacemos otro cortecito más y vamos a poner en pantalla un programa que hicimos para el programa Hispan TV, en el que le preguntamos a distintos ciudadanos, gente común, gente de a pie, algunas preguntitas sobre el caso de el viceministro Illanes y su asesinato y todo lo que eso significó para el Estado plurinacional de Bolivia en este momento tan particular. Me parece que también son reflexiones importantes las que hace la gente. Podemos ver algunas, obviamente, con una tendencia a favor del gobierno, otras claramente en contra. Y creo que en parte de esos testimonios en contra se pueden ver y escuchar valoraciones fuertes. Pero bueno, vamos a hacer eso. La pausa, la parte de la interpelación que, insisto, se pasó muy poco, inextenso en los medios de comunicación. Por eso nosotros te armamos un resumen de unos 20-25 minutos y hoy vamos a aprovechar para verlo en este espacio y luego el ¿qué opinas? ¿Qué opina la gente sobre todo este entramado que se dio en torno al asesinato del viceministro Illanes y también al de los cooperativistas mineros que fallecieron por impactos de bala durante esos días de protesta? Soy Andrés Allari, el gusto de siempre acompañarte. Quédate con nosotros para ver este importante material y la invitación, como siempre, la hacemos para que también nos reencontremos a través de esta pantalla el próximo lunes. Que pases un excelente fin de semana. Porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe, moriré solo. Esa es mi impresión. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Un saludo a la Asamblea Legislativa Plurinacional. El momento político que estamos atravesando tiene que ver con las formas de gobernabilidad del Estado. Voy a ir a tomar un té de mate, un mate de tila o lo que quiera, señora diputada. Está bien. Está bien.
Invítenle un café cargado a la señora o señorita o lo que sea. Hemos convocado aquí ahora a los ministros justamente para esclarecer los detalles de estos sucesos, las complicaciones de estos procesos de gobernabilidad social donde los sujetos políticos ya no son ni partidos, ni embajadas, ni empresarios, sino donde los sujetos políticos de la democracia son trabajadores y son organizaciones sociales. Apelación a los ministros de Minería, Félix César Navarro Miranda, y de Gobierno, Carlos Gustavo Romero Bonifaz. Y en honor y homenaje a las personas fallecidas durante el conflicto, les pido que nos pongamos de pie y brindemos un minuto de silencio por los fallecidos. De los interpelantes por un tiempo máximo de 15 minutos cada uno. Inciso E. Dúplica de dar una mesa de diálogo y cuál fue el resultado. 5. 9. ¿Por qué no se reinstaló el diálogo con el sector cooperativo? 10. ¿Qué acciones y fundamentalmente exigirles la verdad, explicaciones e información? No es poco lo que ha sucedido en estos días. Pérdidas de vidas humanas, todas importantes. Unas más agravadas con actos que públicamente se han conocido a través de torturas y vejámenes que nos amargan y nos enlutan a todos y a todas. Y es por eso, señores ministros, que ustedes han sido convocados aquí hoy, no para hacer un show, no para ocultar información, no para seguir enterándonos a través de los medios de comunicación, sino para que ustedes rindan ante esta asamblea información y expliquen las motivaciones de sus decisiones y sus actos. Esta asamblea, en pleno ejercicio de su atribución constitucional, quiere saber, además de las 10 preguntas formuladas a cada uno de ustedes, 10 en el caso de minería y 12 al Ministerio de Gobierno, queremos saber si se agotaron todas las vías para promover lo que señala la Constitución, es decir, para garantizar, escuchar demandas sociales, para promover y propiciar el diálogo, si se agotaron todas las vías para el diálogo. Queremos conocer cuáles eran las demandas del sector cooperativista. Queremos saber cómo se tramitó el conflicto, cómo se lo atendió, qué órdenes hubieron, qué gestiones se hicieron. Pero fundamentalmente lo que Bolivia necesita saber, señores ministros, es por qué murieron 4, 5 o 6, queremos que ustedes confirmen, por qué murieron hermanos bolivianos y bolivianas y por qué una autoridad de alto rango del Ministerio de Gobierno padeció lo que tuvo que padecer. Queremos saber qué provocó el maltrato, los vejámenes, la tortura infame que sufrió nuestro viceministro. Ustedes han tenido a su cargo la responsabilidad no solo de escuchar a los sectores en sus demandas, sino también de viabilizar soluciones pacíficas y concertadas. Sin embargo, ha sucedido todo lo contrario. No se ha resuelto un conflicto social y lo que hemos heredado han sido víctimas humanas. Entonces, ¿cómo puede concebir? 2015 estamos de acuerdo con la modificación. 2016 no estamos en contra o no estamos a favor de la modificación. Entonces hay un comportamiento dual que no expresa un comportamiento institucional y no asisten a esta reunión. Hace conocer que no asisten los compañeros dirigentes al diálogo convocado por el ministro de la Presidencia a la cabeza del vicepresidente. No asisten a 2 reuniones que convocamos, entonces el objetivo no es el diálogo, el objetivo es consolidar la presión para sus propios beneficios sectoriales. Los que rompen unilateralmente el diálogo que habíamos acordado cerca de la medianoche, el viernes 12 de agosto,
es la Federación Nacional de Cooperativas Mineras en el país. Es prácticamente que la decisión política que adoptan los dirigentes es ir al bloqueo, asumir medidas radicales, pero ahora nos están planteando incluso la toma de instituciones. Y la toma de instituciones tiene otro tipo de características y peculiaridades que en cierto momento de este proceso se dio, impulsada por algunas fracciones de la ultraderecha en nuestro país. ¿Qué sentido tenía ir al bloqueo de caminos si la puerta estaba abierta para el diálogo? Es nuestra pregunta. La primera reunión tenía que realizarse con el presidente del Estado Plurinacional. La tercera reunión que se convocó fue con el vicepresidente, pero ellos deciden ir al bloqueo, en pleno bloqueo solicitar diálogo, y una vez que logramos un acuerdo para establecer el diálogo, vuelven los compañeros a bloquear y pedir el diálogo. Se reúnen con el ministro Juan Ramón, le hacen conocer la imposibilidad de instalar el diálogo a las 4 de la tarde del 25 de agosto. Y nosotros ratificamos que el gobierno estará sentado en la vicepresidencia esperando el diálogo. Es decir, el gobierno convoca para el día jueves 25 a las 16 a las cooperativas en el país para dialogar. Las cooperativas nos expresan que no pueden asistir por varios factores y el gobierno accede. El gobierno accede a que el diálogo debería... Estamos describiendo una cronología, la relación, pero también la decisión de algunos dirigentes de impulsar permanentemente el conflicto, y no solo de impulsar el conflicto, sino de no acudir al diálogo, de quebrar el diálogo y querer condicionar el diálogo al bloqueo de caminos. El gobierno convoca al diálogo para el día jueves 25 a horas 16 en la vicepresidencia. FENCOMIN solicita la postergación, el gobierno accede a la solicitud de FENCOMIN y también demuestra que algunos dirigentes lamentablemente impulsaron innecesariamente al conflicto. Rompen unilateralmente el diálogo, impulsan el bloqueo y a través de ese hecho quieren imponer elementos que bloquean, incluso vulneran principios constitucionales. La movilización empezó a ser coordinada y articulada desde el mes de abril de este año. El lunes 11 de julio, un ampliado nacional de FENCOMIN llevado adelante en Potosí. Se instruye el bloqueo de caminos. No vuelve más a la mesa de diálogo, más bien se dedica a trabajar en su estrategia de bloqueo de caminos nuevamente. Anuncia la toma de la planta hidroeléctrica de Songo con el posterior corte de energía eléctrica e inclusive su presencia en la Plaza Murillo. Su estrategia contempla el cierre de válvulas y de servicios básicos para efectuar su estrategia de cerco a la ciudad de La Paz. Es una estrategia claramente dirigida al debilitamiento y desestabilización del gobierno nacional. Estamos ante dos posibilidades. El origen del conflicto está en la modificación de la ley de cooperativas, o la modificación de la ley de cooperativas fue el pretexto para activar el conflicto y movilización social. Es más, ya FENCOMIN se declaró en emergencia el 11 de julio del presente año. Entonces no cuadra la cronología de las fechas con el supuesto factor causal que haría estallar el conflicto. Es decir, ratifica el bloqueo de caminos y anuncia que habrá una reunión con los presidentes de las federaciones departamentales para coordinar el bloqueo de caminos. Ese día 4 de agosto no había pliego petitorio, no había demandas que habían ingresado a un despacho ministerial, al despacho cabeza de sector, no habían demandas, no había pliego, no había comunicación oficial, no se había diligenciado formalmente
la solicitud, las demandas. El dirigente Federico Escobar amenaza con usar bombas Molotov para provocar muertes entre los policías, producto de una estrategia confrontacional de cercamiento y de emboscada. Los policías fueron víctimas de tortura. Registran casos muy delicados como un policía con fractura en la columna porque varios mineros saltaron reiterativamente sobre su espalda. Esto también es importante. La mayor fuerza de la movilización debería concentrarse en un lugar estratégico. El curso de la movilización va adquiriendo otra connotación. Es una movilización confrontacional. Se rompe la mesa de diálogo unilateralmente por parte de FENCOMIN. Ya habíamos señalado, habíamos advertido ante la opinión pública nacional, habíamos advertido que los mineros cooperativistas estaban dispuestos a matar para que el Ejecutivo autorice la suscripción de contratos de asociación con empresas privadas nacionales y transnacionales para privatizar los yacimientos mineros. Por caso contrario, con la estrategia no voy a decir qué medidas vamos a tomar. Podemos venir aquí a la ciudad de La Paz, a San Pedro, o podemos tomar lo que es la ciudad de La Paz, que es la ciudad de tal vez bloqueo de caminos nuevamente. El discurso y las medidas que se anuncian trascienden, trastocan la institucionalidad y la normativa estatal. Y siguieron pateándome y 3 de ellos me dieron patadas en la cara. Pedirles a los cooperativistas, hermanos, nosotros también somos parte del pueblo, la policía es del pueblo. Sobre la muerte del viceministro Yanes se ha generado una lamentable campaña mediática en algunas redes sociales que desvirtúa el curso que debe tomar la investigación. La petición de los secuestradores es que la policía no avance. La primera disposición adoptada es paralizar el desplazamiento policial. Los interlocutores están acostumbrados a mentir, no nosotros. El señor Andrés Gómez dice que el pliegue policial se inició a las 5 de la tarde. Pero siempre va a acomodar los hechos y los horarios. La gran capacidad de mentira que lo caracteriza. La señora Pando dijo que el acuartelamiento policial recién se había instruido posterior al asesinato del viceministro. Contra Paulino Laime Plaza y otros por asesinato, lesiones graves y leves, robo agravado, sedición, organización criminal, tenencia y porte o portación ilícita de explosivos. Trasfondo. Objetivo estratégico: desestabilizar al gobierno para privatizar las minas. Los ideólogos de la conspiración: Jaime Zambrana Mercado, Freddy Ontiveros, para suscribir contratos de riesgo compartido para la privatización junto a favor de empresas transnacionales de los yacimientos mineros que se encuentran bajo su detentación. Para imponer un objetivo estructural que trastoca el ordenamiento constitucional del Estado, hay que desestabilizar a sus instituciones, hay que violentar sus normas y hay que imponer por la vía de la fuerza una medida de esta naturaleza. El gobierno ha convocado en múltiples oportunidades a los cooperativistas mineros para entablar un diálogo, en 8 oportunidades formalmente en las últimas semanas. Y no ha habido un solo día que un ministro, un miembro del Ejecutivo, el presidente o el vicepresidente, no nos hayamos pronunciado
por la apertura e instalación de una mesa de diálogo con el sistema cooperativo minero. La respuesta a esta convocatoria ha sido el rechazo. La respuesta a esta convocatoria ha sido la ruptura unilateral del escenario de diálogo. La respuesta a esta convocatoria ha sido el asesinato del viceministro Illanes. Anunciaron el cerco a la paz. Procedieron al secuestro y tortura y asesinato de una autoridad jerárquica de Estado. Anunciaron la toma del centro de San Pedro, la toma de las instituciones públicas, la destrucción de ductos. En un ampliado realizado el 25 de agosto en la ciudad de Trinidad, instruyeron a sus miembros cooperativistas trasladar armas por el norte de La Paz, por Caranavi, hacia la ciudad de La Paz, para completar el siguiente paso de la acción conspirativa. Han incurrido en la tipología penal de sedición contenida en el artículo 123 del Código Penal. Han atentado contra la seguridad y soberanía del Estado. En caso de haberse consolidado el cerco a la policía en Panduro, el siguiente paso era la internación y cercamiento de la ciudad de La Paz y la toma de las instituciones. Han desplegado una campaña en algunas redes sociales y en algunos medios con voceros vinculados a intereses privados, conservadores, de derecha, con una serie de mentiras pretendiendo responsabilizarnos de los hechos luctuosos de la jornada trágica del 25 de agosto, en una suerte de encubrimiento a los asesinos del viceministro Illanes. En Chonchocoro, Roberto Lara Durán, asesor con detención, Evil Ronnie Carvajal Peláez, se lo ve en el video. Ha sido importante que nos aporten ese video. El prófugo Miguel Ezequiel Ferrer Camacho, de siglo XX, aparece a la izquierda del viceministro Illanes. Es el que controla todo el tiempo su celular. Prófugo. Nosotros no logramos individualizar y visibilizar a que algunos compañeros amparados en el cooperativismo sigan teniendo ingresos millonarios. Y quiero ser taxativo y reiterativo. Si no logramos identificar a que algunos cooperativistas amparados en el cooperativismo sigan teniendo ingresos millonarios en desmedro de algunos trabajadores, vamos a ser encubridores de ese tipo de explotación. Por lo tanto, consideramos que estos hombres y mujeres que generan riqueza cada día, estos hombres y mujeres que tienen la capacidad y la fortaleza para entregar su vida física en beneficio de la sociedad, no van a acceder a estos derechos. Por lo tanto, estas normas tienen estos objetivos. Ahora, en el caso del viceministro Illanes, el viceministro Illanes fue secuestrado, fue maniatado, fue torturado, amarrado, reducido en su capacidad de decisión, de movimiento, secuestrado y sin ninguna capacidad de libertad, fue torturado y asesinado. La tortura es un delito de lesa humanidad. Es un delito de lesa humanidad. La tortura y el asesinato es un crimen. Necesitamos y le rogamos colaborar en todo lo que sea posible al Ministerio Público para encontrar a los asesinos y a los responsables.
pasado 25 de agosto, el viceministro de Interior de Bolivia, Rodolfo Illanes, fue secuestrado, torturado y asesinado por un grupo de cooperativistas mineros en el marco de una serie de protestas en las que también murieron 5 mineros y más de 150 policías resultaron heridos. El gobierno de Evo Morales denunció un intento de golpe de Estado detrás de estos hechos. Un hecho muy negativo para nuestro país como tal, porque nos fuera, o sea, al exterior en sí hacemos quedar mal a la democracia en sí, porque a pesar del trágico hecho que ha pasado, ha sido la muerte de una autoridad, y esta autoridad la verdad que era una víctima inocente y ha impactado al pueblo, ha impactado a todo el país, porque casi todo este tema se ha vuelto muy viral por las redes sociales, por el Facebook, y es un hecho y es un elemento negativo más en contra del gobierno, la verdad. Bueno, en Bolivia en las últimas semanas, bueno, hubo conflictos entre los mineros, hubo conflicto entre el gobierno y cooperativistas mineros que resultaron lamentables. No importa cualquier muerte que haya sido, si fuera de algún minero o de alguna autoridad, realmente fue un golpe para Bolivia que nos pone a pensar en qué dirección está yendo el país, ¿no? Bueno, como todo suceso que involucra muertos, a mí me parece que es un golpe para la democracia, no debería ser así. Con esto se ha visto que hay roscas, hay gente con mucho poder que no están midiendo sus consecuencias y bueno, esto es un golpe para la democracia. Bueno, en sí estos sucesos van a quedar para la historia, va a quedar marcado en la historia del país, y yo creo que no es algo positivo, al contrario, es algo negativo que va a quedar y que muchos, tanto niños ahora que van a ir creciendo, van a tener conocimiento de estas cosas, de estos sucesos que son como muy crueles. Y es muy lamentable ver cómo las personas son, es decir, ni siquiera se ponen a pensar un poco, ¿no? O ponerse en el zapato de otras personas, porque es como que no se llega a un acuerdo. Mi punto de vista es tal vez la ignorancia de las personas. Tal vez por la ignorancia es que toman esas decisiones. Sin embargo, uno antes de actuar lo que tiene que hacer es pensar. Que tiene que pensar tanto en los niños, en las personas familiares, ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? Bueno, en el caso de los que hubo hace días atrás por el tema de las cooperativas, como todo boliviano, pues es un desenlace muy trágico lo que llegó a cubrir vidas humanas de ambos lados, ¿no? De este lado del gobierno de una alta autoridad del viceministro Illanes, y también de parte de los cooperativistas que ha habido también muertos. Yo pienso que eso ha enlutado a la familia y a todo rincón de Bolivia, la verdad de que no estamos de acuerdo con que se llegue a estas alturas, digamos, con las muertes más que todo. Bueno, la verdad fue algo que marcó al pueblo boliviano y marcó a nivel internacional, por supuesto. Fue algo que causó fue algo impactante para todos escuchar cuántos muertos, cuántos heridos, cuántos secuestros habían por el beneficio de los cooperativistas o del gobierno. Bueno, evidentemente este enfrentamiento que se ha dado entre cooperativistas, se ha dado contra los policías, el deceso del viceministro Illanes es un duro golpe, considerando que a estas alturas la convivencia estaba dada. Pero viene más duro el golpe considerando que el sector cooperativo es un aliado del gobierno que ha estado en los más de 10 años de gobierno, porque considerando se devela precisamente ese clientelismo que se ha ido dando a lo largo de estos años. Unas demandas que paulatinamente han sido atendidas, otras no, y cuando no se atienden estas demandas precisamente salen a resurgir estas diferencias. Yo creo que es un tiempo de repensar el empoderamiento como tal de ciertos sectores y para verlos que a futuro estos hechos no puedan volver a repetirse. Bueno, todo lo que estaba pasando simplemente para nosotros es algo como aterrador, saber que haya
muertos, 3 muertos, por ejemplo, hay de los cooperativistas, y aparte que hubo la muerte de nuestro ministro Illanes. Para nosotros es como asustarnos, es como decir, nos vamos a matar entre bolivianos, y no significa algo muy, se le podría decir, como le dije, muy aterrador para nosotros. Antes del trágico desenlace de las protestas, el gobierno había hecho reiterados llamados al diálogo, pero los líderes cooperativistas mantuvieron un tono agresivo y amenazante. Bien claramente estamos dando 48 horas de plazo. Si no cumplen, aténganse a las consecuencias también los ministros. Pese a estos elementos, nadie imaginó que este reclamo sectorial pudiera desencadenar en los fatídicos sucesos anteriormente mencionados. A lo que yo tengo entendido, por grabaciones mismos de prensa, los mismos mineros decían de que tenían dos ataúdes. Uno era para una autoridad, sea cual sea. Ellos han dicho que una autoridad va a ser va a morir, y el otro ataúd puede ser de él, va a ser para él o puede ser de un compañero suyo. Desde ese momento yo creo que ya la verdad ellos han traspasado en el marco del respeto, y también que han atentado contra la vida de una autoridad y de un ser humano, que eso no está permitido, digamos, para nosotros. Yo creo que también la culpa la tienen los cooperativistas, porque ellos más se optaron por bloqueos, marchas, y no por el diálogo. Se salieron con su capricho hasta llegar a la muerte, ¿no?, de un ministro todavía. Bueno, porque ninguno quiso ceder, no había voluntad de diálogo, cada uno estaba empecinado en que yo voy a conseguir esto a toda costa, y en esto también el gobierno erró. Me parece que de tanto no ceder, de tanto no tener la voluntad de hablar, entonces se llegó a estas consecuencias. Viendo la historia hace años atrás, siempre Bolivia se ha denominado por un país revolucionario, siempre de las décadas de atrás, a lo que yo conozco. De una manera esto tal vez se hubiera podido solucionar en el diálogo, ¿no? Pero los mineros siempre se han destacado, ¿no?, de manejar las dinamitas, incluso en un momento de que ellos por mala manipulación incluso han hecho bola a la mano. De una manera creo que es una manera de sentir, de manejar esto, pero yo creo que el desenlace que ha llegado no nos ha quedado nada bien. Yo pienso de que parte del gobierno, con la tecnología que hoy ya se tiene, ¿no?, y ellos ya sabían que estaban en peligro de una vida humana, ¿no?, entonces se hubiera evitado. Pero creo que esto ha sido, manipulado, y no estamos de acuerdo en ese sentido de que, digamos, en la manera que se hubiera solucionado a través de una manera, pero ambos lados no han cedido, es lo que yo he percibido. Porque no se llegó a un acuerdo, ¿no? Y entonces uno, por ejemplo, de parte de los cooperativistas, ellos como quería que se les dé lo que ellos pedían, sí o sí. Entonces cuando una persona quiere eso, hace lo que sea, lo posible. Sin embargo, yo creo que no fue de la mejor manera el modo en que actuaron, porque ahí es cuando mencioné acerca de lo de la ignorancia. Recurrieron a la violencia. Me acuerdo que leía una frase que decía que la violencia es la excusa del ignorante. Y es cierto, entonces yo creo que las personas tienen que buscar tener más conocimiento de las cosas para poder así actuar de manera correcta. No dieron cabida a un diálogo sincero de parte de los cooperativistas, y lamentablemente hubo un capricho de ellos y se llegó a hechos lamentables. Es que era ya muy difícil, esto también devela precisamente esa crisis que se ha ido dando por la crisis de los precios de los minerales, y la crisis ha llevado a hacer mayores demandas inatendibles. El sector tradicional minero se ha visto reducido por la caída de los precios, y ha estado buscando este ingreso de empresarios o ratificarlo, porque se ha visto también que ya hay algunos casos que se han dado, pero ahora la necesidad les está obligando para ver si esta es la medida para poder traer inversionistas, y evidentemente hay un reconocimiento de que no es la vía, por lo poco que las cooperativas han ido dejando en lo que es impuestos, en lo que es regalías, pero bueno, el gobierno ha tardado en lo que sería reconocer algo con lo que ha estado conviviendo 10 años. En primera instancia, los mineros se oponían a una ley del gobierno que, según ese sector, afectaba sus intereses. Una semana después del asesinato,
el gobierno decidió emitir una serie de decretos que afectaron directamente los privilegios que gozaban los cooperativistas. Entre ellos, la posibilidad de asociarse con empresas privadas nacionales o extranjeras y el uso de dinamitas en las movilizaciones sociales. Queda terminantemente prohibido. Que lamentablemente el gobierno lo hizo muy tarde. Fue muy tarde su reacción ante esto. Yo no pienso, no sé qué es lo que pasa con el gobierno, que tuvo que haber muertes para que haga estos decretos, o tuvo que haber heridos, secuestrados, y por qué no lo hizo antes de eso. Me parece que fueron un poco tarde quizá a esperar que haya un muerto del ministro, entonces yo creo que deberían haber tomado esa medida mucho más antes. Yo creo que perfecto, porque acá en La Paz ya estamos acostumbrados a que cada día se escucha dinamitas, ya es todo un caos en La Paz, y me parece muy bien acerca de las dinamitas que se haya decretado que estén prohibidas. Yo creo que está muy bien, porque en sí lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar los recursos que tenemos. Hay que procurar que esos recursos lleguen a nuestras futuras generaciones, no acabarlos totalmente ahora, sino que todos podamos aprovechar eso, ¿no? Y hay que buscar modos, métodos, hay que planificar para que así también nosotros podamos aprovecharlos, sin embargo que también lleguen a nuestras futuras generaciones. Hay muchos recursos que tenemos, la verdad es que sí somos un país muy rico en recursos naturales, tanto renovables como no renovables, sin embargo hay que saber cuidarlos y apreciarlos. Bueno, en primera instancia, respetando la Constitución Política del Estado, los recursos naturales son de los bolivianos. Si antes los recursos naturales eran aprovechados por empresas transnacionales y se fueron más del 80% para ellos, en los últimos decretos de reversión de concesiones mineras, yo creo que van respetando a la Constitución Política del Estado para beneficio de esos recursos que son de nosotros, son de los bolivianos y no son de empresas privadas. Si bien los cooperativistas tienen una concesión, pero no pueden aprovecharse y hacer negocios con terceros, ya que ese contrato privado, lo único que lo puede hacer el Estado, no una empresa privada, no una cooperativa. Yo creo que sí, porque los recursos naturales pertenece a todos los bolivianos y bolivianas, ¿no? Y de una manera estos recursos que estén en manos de consorcios, ¿no? de otros países no está bien. Yo pienso que esto ahora va a regular y de una manera pues vamos a normarnos, ¿no? Yo pienso de una manera para que estos recursos también caigan los recursos económicos a Bolivia también. Yo estoy de acuerdo con estos decretos que el gobierno, lo único que no estoy desde lo que decretan un posible del uso de la dinamita y ahora los revierten también, ¿no? Eso son cosas contradiccionales. La oposición política y mediática no condenó explícitamente el asesinato del viceministro y posteriormente intentó responsabilizar al gobierno por ese hecho. Los decretos emanados por el Ejecutivo para regular la actividad de los cooperativistas también fueron criticados. Bueno, la oposición, como siempre, yo creo que jugó un papel secundario. Una vez que pasaron los hechos, se dedicó a hablar mal en contra del gobierno. No soy pro-masista, pero no, la oposición no tiene muchas propuestas, solo crítica. Bueno, en todo lado, ¿no? Que en todo país de todo el mundo, en todo país, la oposición siempre va a ver la parte negativa, ¿no? Que debería haber hecho esto, no hubiera hecho. Eso es lo normal de la oposición. Pero no, yo pienso que deberíamos de poner todos, la oposición, el oficialismo, para que realmente a lo que se ha llegado no hubiera ocurrido. Pero ya pasó, ojalá que aprendamos todos los bolivianos y bolivianas de que con el diálogo todas las cosas se pueden solucionar. Y si la oposición siempre va a estar observando, se respeta. Es un país libre, democrático, que se respeta, pero no solamente hay que ver las cosas malas, también las cosas buenas. Yo pienso que un mensaje para la oposición, más que todo, de que no siempre saquemos ventaja de esto para hacer política.
Bueno, la oposición siempre va a estar en contra del gobierno. ¿Qué oposición está a favor del gobierno? Ninguna. Todos van a estar, la UD, MCM, es Movimiento Sin Miedo, Unidad Demócrata. Todos los gobiernos van a estar en contra de otro gobierno. Si entra otro gobierno igual va a estar en contra. Pero ahora hoy en día la oposición está queriendo dominar porque ya saben que este gobierno va a salir. Y siempre van a hacer todo para que el gobierno vaya bajando su calidad de gobernación. Oposición como la actual gestión de gobierno no entienden todavía esa concepción de lo que se requiere en minería. El Estado como tal, el gobierno, no tiene una política minera bien definida hacia lo que se quiere hacer y la oposición está igualmente perdida porque no capta y agarra este evento como tal solamente para sacar a relucir una de las crisis que se pueda tener, pero tampoco es propositiva porque no hacen un diagnóstico cabal de lo que es la cooperativa minera, de lo que tendría que haber sido la cooperativa minera y lo que queremos a futuro si todavía queremos ser considerados un país minero. Entonces, al no existir una propuesta y solamente existir la crítica, yo creo que demuestran nomás sus limitaciones para ver este tema. Ahí me han tomado como rehén. Les rogaría, doctor, que paralice cualquier actividad de... La aparición de una serie de videos caseros en los que puede verse al viceministro pidiendo ayuda poco antes de ser asesinado fue utilizado por la oposición para impulsar la idea de que el gobierno había abandonado a la autoridad a manos de sus secuestradores. Sin embargo, en los mismos, puede evidenciarse que lo primero que hizo el ministro de Gobierno al tomar contacto con los secuestradores fue pedirles que aseguren la vida de la alta autoridad. Escúcheme, nosotros no estamos lastimándole al compañero. Sí, algunos golpes se le ha dado. ¿Por qué? Porque están resentidos mis compañeros cooperativistas. Medios de comunicación, a nos gustaría llegar a ese desenlace, ¿no?, de una vida humana. Yo creo que aquí responsables tienen que caer a quien caiga. Si es del lado de los mineros también, y si hay responsabilidad también de parte del gobierno también. Sí, porque no se le ha brindado la ayuda necesaria para él y no tenía la ayuda en un momento. Y si fuese del momento de que es una autoridad, o sea, y es un representante del Estado, sí o sí tenía que tener un respaldo y un apoyo. Pero este apoyo, la verdad, no se le ha dado, ni se le ha respetado de lo que era autoridad, y luego ya sean, hasta por grabaciones de medios internacionales, más bien ha salido la verdad. Por supuesto que sí, tuvo mucha responsabilidad el gobierno, porque el gobierno fue quien le mandó al ex viceministro. Lamentablemente, él hizo muchas llamadas al ministro, hizo bastantes llamadas de auxilio, pero lamentablemente nadie le respondió la llamada, nadie le dijo nada, mejor apagaron los celulares y esperaron a que esto pasara para que el gobierno se haga ver como afectado o como víctima, para que los mineros sean los supuestos malos de la historia, pero no es así. El gobierno creo que ya lo tenía planeado desde antes esto. Sí, la falta de previsión. Yo creo que en este caso, si es que el viceministro Illanes se manifestó o se propuso para ir, como lo aseveran las fuentes gubernamentales, no ha medido el escenario conflictivo, porque ya eran 3 días de movilización de los cooperativistas y hay demasiados antecedentes que muestran cuán violentos se han puesto las movilizaciones donde los cooperativistas eran protagonistas de esto. Por parte se puede decir que sí, porque nosotros vemos que no han actuado en el momento exacto cuando se le pidió ayuda, porque Illanes llamó se dice a los ministros, al gobierno exactamente, y no actuó. Entonces, por una parte se puede decir que el gobierno estaba atrás de todo esto, como también se puede decir que no, pero solo ellos saben. Estos hechos inéditos vividos durante las últimas semanas pusieron en serio entredicho a la institucionalidad del Estado plurinacional de Bolivia, y la población expresó en diversos escenarios su preocupación y consternación por estos sucesos. Yo creo que ellos, que se deberían poner un poco en los zapatos de la familia de esa persona. Todos nosotros tenemos familia y amamos mucho a nuestras familias, ¿no? Y él era un padre de familia, una cabeza de familia. Sin embargo, la verdad yo me enojé cuando me enteré, porque lo que más me enojó es la manera en que lo mataron. Es algo muy cruel. Es decir, es muy diferente cuando matan a una persona, ya sea, con un disparo. No estoy de acuerdo, sin embargo, es como que no sufre tanto como otra persona que la matan a golpes. Ahí yo creo que las personas deberían
ponerse un poco en los zapatos de esa persona y evitarle mucho sufrimiento, porque eso realmente es cruel, eso no es humano. Yo creo que las personas que actúan de esa manera no están bien de la cabeza, porque ven como una persona sufre mientras le están matando poco a poco. Y yo creo que siquiera deberían pensar un poco en sus hijos, en sus propios hijos. ¿Qué pasaría si a ellos les pasara eso? Yo creo que lo que más le dolería a un padre de familia es saber que va a dejar a sus hijos solos, a su esposa. Bueno, fue un acto muy cruel, de lesa humanidad, porque realmente Illanes fue secuestrado, Illanes fue torturado y al final fue asesinado. Yo creo que no todos los cooperativistas tienen ese tipo de acción, ese tipo de accionar. Yo creo que les diría a los cooperativistas que reflexionen y que realmente se sienten en la mesa, conversen como realmente las organizaciones sociales en este largo tiempo se han sentado con el gobierno a debatir y a poner su situación. Últimamente las cooperativas son parte del gobierno, los sectores sociales son parte del gobierno y no vale la pena seguir peleados porque no por un sector va a pagar todo el pueblo o otros sectores sociales van a ser afectados. El beneficio tiene que ser para todos. Han dado rienda suelta a la ira que tenían y pues no. Yo el mensaje que les daría es que la violencia solo trae más violencia y que no, que está mal. Decirles a ellos que no se dejen manejar. También ellos tienen voz y voto, son las bases las que toman decisiones y no unos cuantos, ¿no? Y entonces, y sobre el otro punto que me decía, ¿no? Yo creo que los recursos deberían estar en Bolivia, no unos cuantos nomás que se beneficien. La verdad, la justicia por mano propia no es buena y esto ha dado mucha repercusión negativa para ellos. Ahora, por uno pagan todos, así que la verdad que los mineros en este caso han hecho un acto muy alevoso y muy cruel. Y esto solo ha generado una imagen negativa para los mineros como tal. Yo el mensaje para los hermanos cooperativistas diría que lo han hecho muy mal y que lo han hecho, ¿cómo se puede decir? Yo lloré cuando el viceministro había muerto, lloré. Yo diría a los cooperativistas que no lo hagan otra vez más, porque yo lloré, porque yo pensé que también ahí estaba, es como si fuera matado a nuestro presidente Evo Morales. Lamentablemente yo les diría que mal que hayan actuado así, nadie les puede juzgar, también lo hicieron por beneficio propio. Sé que también hubo cooperativistas muertos, mineros muertos, pero qué mal que hayan torturado a una persona de tan mala manera. Bueno, es un tema de reflexión que ya debe conllevarlos a asumir sus responsabilidades. Cualquier persona que vulnere la ley acá en Bolivia tiene que someterse, tiene que estar sujeta a lo que es las leyes bolivianas y en particular de ellos, bueno, hacer un mea culpa y reconocer el delito en el cual han incurrido y si quieren en algo el bien de su sector, bueno, tienen que saber también de poner su actitud y en este caso si tendrían que entregarse y demás, yo creo que tendría que ser parte de su reflexión. Actualmente el gobierno y los cooperativistas mineros no han logrado restablecer un canal de diálogo. Miembros del Ejecutivo de Evo Morales han solicitado a la dirigencia de los mineros que entreguen a los dirigentes prófugos que están señalados de ser los autores materiales de la tortura y el asesinato del viceministro para poder reiniciar las conversaciones. Procedieron el secuestro y tortura y asesinato de una autoridad jerárquica de Estado.